Vamos a ver ahora cardiopatías congénitas acianóticas y cianóticas, las más frecuentes. En poco tiempo ustedes se van a graduar y van a hacer el juramento hipocrático. ¿En qué consiste? ¿Puedes leer? ¿Qué significa? ¿Y eso qué implica? El entender, el comprender todo lo que se les ha enseñado y se les va a enseñar en la carrera, ¿no? Y aplicarlo de la forma de vida en el paciente. La vida de nuestros pacientes está en nuestras manos. El aprendizaje en medicina se ha revolucionado en países de todo el mundo, ¿no? Antes había museos con piezas cardíacas de cardiopatías congénitas luego del fallecimiento. ¿Ahora qué hay? Museos con impresión 3D de la cardiopatía, del corazón, de pacientes vivos que requieren intervención quirúrgica o cardiología intervencionista, procedimientos muy complejos. Esto permite un adecuado aprendizaje en pregrado, posgrado, realizar la técnica previo al procedimiento con el paciente, ¿no? Ya sea cardiología intervencionista o cirugía cardíaca compleja. ¿Podrías leer, por favor? Sí. No es lo que no sabes, porque te metes en problemas, y no es lo que das por cierto y no lo es. ¿Qué entienden por eso? ¿Cómo lo interpretas? Hay que ser sinceros y honestos, ¿no? Saber nuestros límites. Si no conocemos algo, hay que decir, no sé algo. No somos dioses. La medicina cambia constantemente y el tratar, pretender saberlo todo, en tantas especialidades es imposible, ¿no? Y sobre todo si uno no aprovecha en forma adecuada en los primeros años los cursos básicos, que son pilares para el manejo en clínica. Si uno no sabe algo, llama a los especialistas, ¿no? Aprende de ellos, estudia. Pero no sería correcto, sin buen conocimiento, hacer un mal diagnóstico y un pésimo tratamiento, ¿no? A ver, tu amigo de verde, ¿cómo interpretas esta diapositiva? Arriba, el águila real, ¿qué hay? Luz, sol. ¿Qué significa la luz? Esperanza. ¿Cómo? Esperanza. ¿Qué más? En medicina, conocimiento, la verdad, sabiduría. Y abajo, Oscuridad. la oscuridad, lo opuesto, ignorancia. Y esto, si lo aplicamos a medicina, lo de arriba, ¿qué significa? Conocimiento científico, medicina basada en evidencia. Solo eso no sirve. Opiniones, comentarios particulares sin ningún sustento científico no valen medicina, ¿verdad? Para eso estudiamos. Medicina basada en evidencia. Como todo cambia, todos los días tenemos que aprender y estudiar, ¿no? Y actualizarnos. Y ante dos opiniones diferentes, ¿cuál tomamos? Tenemos guías y referencias mundiales, obviamente de países desarrollados que hacen investigación y renuevan sus guías. Tienen libros, obviamente tenemos que seguir esa conducta, ¿no?
En medicina, como en todas las empresas, no depende de una persona, sino de todos. Trabajo en equipo. Solo así podremos conseguir el objetivo, que es tratar de aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes, quizá curarlos, ¿no? Y eso traerá beneficios no solo para el paciente, sino para nosotros mismos, para nuestra institución. En medicina, el pretender conseguir atajos para aprender y entender algo en corto tiempo es imposible, ¿no? Se requiere mucho esfuerzo, estudio, dedicación, trabajo. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Son alteraciones en la estructura o función cardiovascular que están presentes desde el nacimiento. ¿Y a qué se deben? Alteración en el desarrollo embrionario. ¿En qué tiempo se forma el corazón y todos los órganos? En los primeros 3 meses, ¿no? Hay que evitar cualquier noxa que puede alterar no solo el corazón, sino todo el organismo. La incidencia de las cardiopatías congénitas son, de 100 recién nacidos, ¿cuántas cardiopatías congénitas tenemos? 1. De 1000, 10. La población del Perú al 2018 ha aumentado, más de 32 millones. Hasta el 2010, ¿cuántos recién nacidos había? Y el 1% de esto, ¿cuánto representaba? Lean arriba. Cerca de 4.000 cardiopatías congénitas por año, hasta el 2010. Y en estos últimos años se ha incrementado. ¿Cuántos recién nacidos hay por año? Más de 500.000, hasta cerca de 600.000. Y si sacamos de ahí el 1%, ¿cuántas cardiopatías congénitas nacen por año? 5.000 a 6.000. De ellas, la cuarta parte, o sea, el 25%, son cardiopatías que dan severa repercusión hemodinámica. Insuficiencia cardíaca, si no los manejamos en forma adecuada, desnutrición, infecciones, endocarditis, muerte. Requieren, por tanto, cirugía. Aproximadamente cerca de 1.500 recién nacidos con cardiopatía, importante. ¿Cuántas instituciones manejamos cardiopatía congénita? Prácticamente 3, ¿no? Los 2 institutos del niño, Breña, San Borja, el INCOR. O sea, ¿cuántos debiéramos de resolver con cirugía por año? Cerca de 500, ¿no? ¿Cuántos operamos en el Instituto de Salud del Niño Breña por año? Menos de 100. O sea, en otras palabras, hay una demanda insatisfecha. Las cardiopatías congénitas es un problema de salud público. Es la segunda causa de muerte en nuestra institución, seguida de las bronconeumonías. Estancias hospitalarias prolongadas, desnutrición, sepsis, falla multiorgánica, óbito. Las cardiopatías congénitas, como ven, son muy diversas. Desde algo tan simple como un CID trabecular pequeño que se puede cerrar espontáneamente en la vida intrauterina o a los meses al nacer, o algo tan complejo como hemicardio izquierdo hipoplásico. Sin ningún procedimiento no tendría ninguna chance de sobrevida. O por ejemplo, síndrome de Alcapa. De 300.000 recién nacidos vivos se presenta un síndrome de Alcapa. ¿Qué significa síndrome de Alcapa?
origen anómalo de la arteria coronaria izquierda que sale de la arteria pulmonar. Es una malformación congénita muy grave. La presión de la arteria pulmonar, del circuito pulmonar, es muy baja para permitir una perfusión coronaria adecuada del ventrículo izquierdo. Por tanto, ¿qué produce? Isquemia miocárdica severa, dilatación ventricular izquierda, falla de bomba, infartos, arritmias ventriculares y muerte súbita. Si no diagnosticamos, no tienen ninguna chance de sobrevivir. Más del 90% fallece antes del año. Puede estar aislada o asociada a otras cardiopatías. Por ejemplo, nuestra paciente, María Bobadilla, se le hizo diagnóstico de CIB, que es la cardiopatía más frecuente de las que dan síntomas, asociado a PCA, insuficiencia cardíaca severa. Ingresa antes del mes a la hospitalización, desnutrida, peso 2.1, 2.2 kilos, se le hace el eco y se hace ese diagnóstico. Se trata de hacer el soporte nutricional con infusión continua en 24 horas, infusión continua intragástrica. Pero ese conocimiento debe ser de todo el equipo, ¿no? Y el manejo sostenido hasta antes del procedimiento quirúrgico. Hacía distrés respiratorio severo, dependiente de, abajo vean, CPAP, ventilación mecánica no invasiva. Basta que se le desconectara del CPAP, hacía un distrés severo, una cara de angustia, hipoperfusión, gasto bajo, terrible. Se presentó a junta médica y el cirujano dijo, por favor, mejoren la parte nutricional, porque esto implicaba mucho riesgo en la cirugía, ¿no? Fue muy difícil el manejo. Tuvo 5 neumonías consecutivas. Muy difícil de manejo, muy difícil para nutrirla, si no permitíamos la nutrición enteral continua que fuera sostenida, ¿no? Sale de alta y el mismo día se hospitaliza y la transfieren con otra neumonía y con distrés severo. Poco a poco aumento de peso, un poquito más de 3 kilos. Eso permitió programarla. La operan y en vez de mejorar, hace un distrés severo, casi se muere en sala. Y peor a la condición previa a la cirugía. Esta es una coronaria normal que sale de la aorta. La ecografía normal. Pero eso no tenía el paciente. No tenía coronaria izquierda que salía de la aorta. La coronaria derecha era enorme, grande, el ventrículo derecho dilatado y zonas de isquemia e infarto. Y imágenes de colaterales a alta velocidad, coronarias. Miren la arteria pulmonar, el tronco de la coronaria izquierda, descendente anterior y circunfleja. Se le hizo la ecografía y se confirmó el diagnóstico de síndrome de Alcap. Y el flujo es retrógrado. En vez de salir de la arteria pulmonar, llevar sangre al ventrículo izquierdo, llega en forma retrógrada a través de colaterales, lo cual produce robo, isquemia, cardiomiopatía dilatada isquémica y riesgo de gasto bajo y muerte. En buena hora se le hizo el diagnóstico, se planteó la cirugía, previo soporte nutricional y la paciente evolucionó en forma satisfactoria. Sin
sin hacer el diagnóstico no hubiese tenido ninguna chance de sobrevida. Hubiese fallecido y no hubiésemos sabido la causa, ¿no? Clasificación de las cardiopatías congénitas, acianóticas y cianóticas. Y luego, según el flujo pulmonar, tenemos cardiopatías congénitas acianóticas a la derecha con flujo normal, todas las obstructivas. Por ejemplo, estenosis pulmonar, estenosis aórtica, coartación de aorta. ¿Y cómo sé que el flujo es normal? En una placa, ¿cómo es el flujo? ¿Cómo se toma una placa para evaluar corazón y flujo pulmonar? ¿Cuál es la posición en la cual debe estar el paciente? Pero posición del paciente, de cúbito, de pie, sentado. Eso ya han estudiado en semiología, han estudiado en radiología, cardiología de adultos, ¿no? Todo lo de adultos más o menos se aplica a cardiopediatría. O sea, ya es un conocimiento que ya lo tienen que saber. ¿Cómo se pide la placa? ¿Cómo debe estar el paciente? De pie. Pero un lactante se puede parar. Por lo menos sentado. ¿Y por qué? Porque así es el estándar. Porque si está en decúbito, la silueta cardíaca se distorsiona. El flujo pulmonar cambia totalmente y lo que ve en una placa no es real. ¿Sí? Entonces tiene que estar de pie o sentado. Por tanto, el flujo, ¿dónde debe de ir? Por la gravedad a las bases. En los ápices no debe haber flujo. ¿Y el flujo hasta dónde llega? Hasta el tercio medio de ambos campos pulmonares. No llega hasta la periferia. Y si se trata de una cardiopatía congénita acianótica con flujo aumentado, ¿hasta dónde llega el flujo? Hasta el tercio externo y a los ápices, ¿no? Por ejemplo, CIB, PCA, CIA, de septo septal atrioventricular. Cianóticas, ¿cómo las clasificamos? Según el flujo. A la derecha, para ustedes, flujo pulmonar disminuido, FALOT, que es lo más frecuente. Y a su izquierda. Y a la derecha, corazón como huevo, oval, pedículo estrecho, flujo aumentado, paciente cianótico con ansiedad metabólica, diagnóstico, transposición de grandes vasos completa o de TGV, algo terrible. Sin tratamiento también no habría ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Las acianóticas o cianóticas? Dijimos de 1010. Y de esas 10, ¿cuáles son más frecuentes? 83-85% acianóticas. El resto, cianóticas. Y de las acianóticas que dan repercusión hemodinámica, ¿cuál es la más frecuente? CIB, CIA, PCA. Pero si consideramos todas las cardiopatías, por hallazgo, por eco o por autopsias, ¿CIB es el más frecuente? No. ¿Cuál es el más frecuente? Aorta bicúspide y prolapso de la válvula mitral. De las que dan repercusión y se hospitalizan, obviamente, CIB es más común, 20 a 30%. Y de las cianóticas, FALOT y transposición de grandes vasos. Diagnóstico. Usualmente hacemos el diagnóstico en el periodo postnatal, ¿no? Pueden ser asintomáticos o tener síntomas. ¿Qué síntomas? Insuficiencia cardíaca, puede haber cianosis central, combinación de ambas, puede haber o no soplo cardíaco, puede haber arritmias taqui o bradiarritmias. También podríamos hacer el diagnóstico
en el periodo prenatal mediante una ecocardiografía fetal. Promedio, ¿qué edad de gestación dice ahí arriba? 20ª semana de vida. ¿Cuál es la causa, el motivo más frecuente de evaluación cardiovascular por parte de un cardiólogo experto para descartar cardiopatías congénitas? ¿Qué dice en rojo? Cuando le hace el eco el ginecólogo y nota que el corazón tiene un patrón diferente, sospecha del ginecólogo en su ecografía fetal. ¿Qué más? Cariotipo normal. Si tiene una sospecha de trisomía, síndrome de Down, 40-50% se asocia con cardiopatías congénitas, es otra indicación. Si tiene taqui o bradiarritmia o bloqueos, también se asocia con cardiopatías y es importante un ecocardio fetal. Si la madre es diabética, el niño puede salir macrosómico y se asocia con ¿qué? Cardiomiopatía hipertrófica. Si la madre tiene lupus, el niño puede salir con bloqueo AB completo. Si ha usado drogas potencialmente teratógenas, obviamente es importante hacer una ecocardio fetal. Si tiene historia familiar de problemas genéticos, también, ¿no? Ecografía fetal. ¿Qué es lo que aprecian a la derecha? Translucencia nucal. Si es significativa, más de 3 milímetros, se asocia bastante con trisomía, síndrome de Down. Y si además le asociamos screening metabólico, la proteína plasmática A disminuida y la hormona gonotrófica humana incrementada, ya tenemos una alta sospecha de trisomía. Por tanto, está indicado que la ecocardiografía. Pregunta, no sé si se incluirá en el examen. Síndrome de Down se asocia más frecuentemente con ¿qué tipo de cardiopatía? Ahí está la respuesta. Defecto septal atrioventricular. Le sigue CIB, CIA, PCA, FALOP, pero lo más específico, lo más frecuente es defecto septal atrioventricular, o lo que antes se llamaba defecto del Cohen endomiocardio. CIB, la más frecuente, dijimos cuánto, hasta el 20-30% de las cardiopatías que dan repercusión hemodinámica. La mayoría es ¿de qué tipo? 1. ¿Qué dice 1? Perimembranoso, hasta en el 70% de los casos. Dos. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué tipo de CIB es? Está próximo a la B, por ahí ingresa la sangre al ventrículo, será CIB de entrada. Debajo de la pulmonar, 3, la vía de salida del ventrículo derecho. Si hay un defecto, ¿cómo se llamará? CIB de salida. Y en la porción inferior están las trabéculas. Si hay defectos, se llamarán CIBs musculares trabeculares. Es importante hacer la diferenciación de cada uno de ellos, sí, porque podremos predecir su evolución. ¿Cuáles se pueden cerrar espontáneamente? Está abajo. Perimembranosos y trabeculares pequeños, medianos, aislados, se pueden cerrar espontáneamente. Los otros, no. Síndrome de Down se asociaba con defecto septal atrioventricular. Este defecto se podrá cerrar espontáneamente. No, es un CIB enorme de entrada, más sería osteum primum, y si es completo, una válvula B común.
no se cierra. En forma temprana y precoz da complicaciones. ¿Qué complicaciones? Insuficiencia cardíaca, desnutrición, hipertensión pulmonar, endocarditis. ¿Qué cámara tiene más presión, izquierda o derecha? ¿En qué periodo? ¿Sístole o diástole o en ambos? Solo en sístole. En diástole es la misma presión. Por tanto, el shunt será de izquierda a derecha porque el ventrículo izquierdo tiene más presión. El soplo será holosistólico, en barra, isodinámico. La mayoría son perimembranosos, por tanto, ¿dónde se localizan? Debajo de la aorta, más o menos, tercer espacio, línea parasternal izquierda. ¿Son asianóticos o cianóticos? Asianóticos, estamos en la primera clase y es de izquierda a derecha. ¿Dan insuficiencia cardíaca en forma temprana en los primeros días de la vida? No. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular pulmonar está incrementada todavía en la edad fetal, neonatal. Por tanto, pasada la sexta semana que hay resistencia vascular pulmonar y el shunt de izquierda a derecha aumenta el hiperflujo, sobrecarga izquierda, mayor trabajo miocárdico, insuficiencia cardíaca. ¿Cómo dijimos que era el soplo? ¿Cómo sopla? El soplo es mesosistólico. Holo. ¿Y por qué holo? ¿Coincide con el pulso? Sí coincide, pero empieza un poco antes del pulso, durante el pulso y un poquito después. ¿En diástole hay soplo? No, solo en sístole. Holosistólico, pansistólico. Si es grande el defecto, ¿qué me dilata? ¿Qué más me dilata? ¿Qué ventrículo? ¿Derecho o izquierdo? Los dos, pero más el izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Porque el izquierdo maneja más presión, resistencia. En cambio, el derecho que maneja más volumen, retorno venoso. Lo dilata, pero no mucho. En cambio, el izquierdo se dilata más. ¿Hay falla de bomba? ¿La función sistólica se altera? ¿Hay que darle digital a estos pacientes? ¿Quién sabe lo que han rotado? ¿Hay falla de bomba? Si le hacemos un eco, la función sistólica es normal. ¿Hay que dar digital? No, porque el rango terapéutico de la lipocina es tan corto que es fácil intoxicarlos. Y con digital mejoran significativamente, no. Si se intoxican, ¿qué habrá? Bradicardia, bloqueos, náuseas, vómitos, desnutrición. ¿Nos conviene eso? No, por eso casi todo el mundo no indica digital, ¿no? Para manejo de ICC del CIB. ¿Qué otro riesgo podrá haber? Si hubiera caries dental, bacteremia, neumonía no tratada, ITU, endocarditis infecciosa. ¿En qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Dónde choca el jet? ¿Dónde choca el jet? En el borde derecho del septum, y ahí ¿quién se encuentra? El velo septal de la tricúspide, haciendo endocarditis. ¿Y a dónde puede embolizar? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Tricúspide, si hay vegetación, ¿dónde emboliza? Al pulmón, embolismo pulmonar séptico. Endocarditis es una complicación grave, sí, puede matar, ¿no? Puede formar abscesos, sepsis, falla multiorgánica y matar. Hay que prevenir la endocarditis.
el EKG, si el CIB es pequeño, ¿habrá alguna alteración en el electrocardiograma? Si es pequeño, no dilata nada, no altera el tamaño del corazón. Por tanto, el EKG es normal de acuerdo a la edad. Si el defecto es mediano, ¿qué dilata? ¿Qué ven acá? ¿Qué resaltas en B6? B6, ¿qué explora? Ventrículo derecho. Entonces, CIB grande solo dilata el derecho. Perdón, izquierdo. El mediano solo izquierdo. Y el grande, ¿qué dilata? Izquierdo. Y B1. B1, ¿qué explora? Ventrículo derecho. Entonces el grande dilata los dos, pero a predominio izquierdo. La placa, cardiomegalia, la punta hacia abajo y hacia afuera. ¿Crecimiento de qué ventrículo? Cuando la punta se va hacia abajo y hacia afuera, eso implica crecimiento de qué ventrículo? Izquierdo, impulso ventricular izquierdo, como se les ha enseñado en la práctica. ¿Cómo reconocer el crecimiento del ventrículo izquierdo o derecho? A través del impulso o la actividad ventricular. ¿Cómo está el cono de la pulmonar? Cuando hay un CIB mediano a grande, ¿es cóncavo o convexo? Cóncavo, así, cóncavo, o excavado. Cóncavo, convexo. ¿Cómo está el cono de la pulmonar en un CIB mediano a grande? Convexo o dilatado, porque hay hiperflujo. ¿Y hasta dónde llega el flujo? Hasta la periferia y los ápices, ¿no? ¿Qué más dijimos? Si el CIB es grande, ¿qué se dilata también? El derecho. ¿Y cómo sé que el derecho está dilatado? Con el impulso ventricular derecho al examen. Y en la placa, la punta también se levanta y se redondea. Y en la lateral, derecho es anterior. ¿Con quién contacta? Con el esternón. ¿Cuánto debe de contactar en condiciones normales? Solo el tercio inferior. En esta placa, ¿cuánto contacta? Más de la mitad. O sea, está crecido también el derecho, los dos. Y el flujo aumentado. Placa típica de CIB grande. ¿Qué pasa si el CIB no se corrige a tiempo y pasan los meses, pasan los años? ¿Qué pasa con las arteriolas pulmonares? Miren, arteriolas pulmonares. Descríbanlas, por favor. ¿Qué hay? Inicialmente vasoconstricción, luego hipertrofia de la media y luego, ¿qué más? Fibrosis, cicatrización y trombosis. En este estado, ¿cómo estará la presión pulmonar y la resistencia vascular pulmonar? Severamente aumentada. Puede llegar a ser suprasistémica. Por tanto, ¿cómo estará la presión del ventrículo derecho? Mayor que el izquierdo. ¿Y qué pasa con el shunt? Se torna derecha-izquierda. ¿Qué pasa con el soplo? ¿Aumenta, disminuye o desaparece? Desaparece. ¿Y qué aparece? Un signo patognomónico de hipertensión pulmonar. ¿Qué signo es? No es patognomónico de hipertensión pulmonar, porque un EPOC me la hacía, ¿no? Tampoco. Los que han votado. Segundo ruido pulmonar reforzado. ¿Qué significa segundo ruido pulmonar? Cierre de la pulmonar. Si el circuito pulmonar es de alta presión, ¿qué pasa con el cierre? Se incrementa, se refuerza. Segundo ruido pulmonar fuerte. ¿Qué significa eso? Hipertensión pulmonar. Con
historia de lactancia intercortada, taquipnea, diaforesis, soplo sistólico, neumonías a repetición. Y con los años se torna cianótico, desaparece el soplo y aparece segundo ruido pulmonar reforzado. Look, enfoque pulmonar. Diagnóstico, síndrome de, ¿qué dice ahí? Eisenmenger o enfermedad vascular pulmonar oclusiva. Cuando pasa eso, el sham se torna derecha-izquierda y el segundo ruido pulmonar se refuerza. Signo patognomónico de hipertensión pulmonar. En la placa, ¿cómo está el flujo pulmonar? Esa placa de la derecha. ¿Normal, aumentado o disminuido? Sin miedo. Esta de acá, disminuido, oscuro. Esta también, el flujo está disminuido. Es una adolescente, mujer. Lo que ven en el medio no es flujo pulmonar, son las mamas. Vean los ápices oscuros, vean las bases oscuras. Flujo severamente disminuido. Las apariencias engañan. Hay que ver más allá de lo evidente. Y en la lateral, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Contacta más con el esternón. ¿Está crecido? ¿Está dilatado el derecho o está hipertrofiado? En la frontal, ¿hay cardiomegalia o no? No hay cardiomegalia, pero contacta mucho contra el esternón. Si no está dilatado, ¿cómo está el ventrículo derecho? Hipertrofiado por la hipertensión pulmonar. Lo mismo, el EKG, ¿cómo está el eje cuando hay Eisenmenger? ¿A la izquierda o a la derecha? En D1, ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? 1 es izquierdo. Si fuera positivo, el eje se va a la izquierda. Si es negativo, se va al otro lado. ¿A dónde? A la derecha. Si hay hipertrofia derecha, ¿dónde va el eje? A la derecha. Ahora, ¿qué ventrículo está dilatado o hipertrofiado? En este caso es hipertrofiado. ¿B6 o B1? ¿Cuál tiene R más alta? B1, o sea, hipertrofia derecha. El eco permite confirmar el diagnóstico. Shandé, izquierda, derecha. Ventrículo izquierdo es posterior, o sea, según la imagen, hacia abajo. Ventrículo derecho es anterior, lo que está en la parte de arriba, donde está el traductor. El Sham va de izquierda a derecha o derecha a izquierda. En forma convencional, si llega el flujo al traductor, lo vemos rojo. Si se aleja, azul. ¿Cómo está? Rojo. Se acerca al traductor. Vean la parte de arriba, de ahí se emite el sonido y diverge, ¿no? Del ventrículo izquierdo le llega al ventrículo derecho en rojo. ¿Cómo es el Sham? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿no? En rojo. Un CID, canal defecto septal atrioventricular, típico en síndrome de Down. El eco no permite confirmar el diagnóstico, ver la severidad del tamaño del CID, el grado de repercusión hemodinámica, dilatación de cavidades, el grado de hipertensión pulmonar, el tipo de CID.
tratamiento de un paciente con CIB con repercusión hemodinámica. Si tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué manejamos? Bajamos la precarga con diuréticos, la postcarga con inhibidores de captopril. Si está desnutrido, si está en índice clase funcional 3, 4, ¿qué es lo que debemos de hacer? Un soporte nutricional adecuado. ¿En qué estados están ellos? ¿Anabólico o hipercatabólico? Si están desnutridos e insuficiencia cardíaca. Hipercatabólico, ¿cuánto requieren de calorías? 3 veces el metabolismo basal. ¿Cuánto es el metabolismo basal? 40, 70 kilocalorías kilo día. Si multiplican, sale un montón. En otras palabras, ¿cuánto requieren? 150 a 200% más el requerimiento de un lactante normal. ¿Cuánto requiere un lactante normal de menos de 6 meses, promedio? 110, 115 kilocalorías kilo día. Si es 110, hasta el doble, ¿cuánto es? 220 kilocalorías kilo día. O sea, en otras palabras, más de 150 kilocalorías kilo día, promedio 170, 180, un montón. ¿Habrá que restringir el aporte de calorías en estos pacientes? No, todo lo contrario. Hay que darle módulos calóricos para que incremente el aporte calórico y proteico. ¿Qué alimento será mejor para un lactante? La leche materna. Pero la densidad calórica es pobre para estos pacientes. Solo tiene densidad calórica ¿de cuánto la leche materna? 20 calorías por onza, 20 entre 30, 0.67 calorías. De daré eso, es muy pobre, se va a desnutrir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortificar la leche materna con módulos calóricos, aceites especiales ideales para síndrome de mala absorción. ¿Qué aceite? Triglicéridos de cadena media, que no aumentan la osmolaridad y podemos dar hasta el doble de las otras grasas que usualmente utilizamos. Polímeros de la maltosa son azúcares especiales que incrementan el aporte calórico. ¿Cuánto de volumen le debemos dar? ¿Le debemos restringir el volumen o debemos incrementar? Nadie en el mundo restringe el volumen. Nadie. El que lo hace se mete con la nutrición del niño, con la inmunosupresión, con mayor riesgo de ¿qué? Neumonías a repetición, mayor mortalidad. Y operarlo en esas condiciones significa 4 a 5 veces mayor riesgo de complicaciones y muerte. Si todo el mundo nutre, ¿por qué alguien restringe? Volviendo al comienzo, ¿me entienden por qué tuve que hacer esa introducción? Solo sirve medicina basada en evidencia. Opiniones, comentarios personalizados que no tienen ninguna base científica no sirven para nada. Ahora, si esos conocimientos se encienden al pregrado, posgrado y a todo el país, es terrible, ¿no? Terrible. Tiene mucha repercusión, no solo médica, ética, legal, penal. Si tiene anemia, sarcopenia y no tiene infección, hay que darle suplemento de fierro. Tratar las infecciones, neumonías, la mayoría son virales, se pueden complicar con neumonías bacterianas adquiridas en la comunidad o se ingresan al hospital y seguimos con el manejo inadecuado de restricción del aporte calórico, neumonías intrahospitalarias, sepsis, bacteriemia, endocarditis. Este es uno de los casos que se les presenta a los grupos que rotan por el hospital del niño. Tiene el antecedente de lactancia intracortada, taquimia, diaforesis, pobre ganancia ponderal, soplo sistólico, impulso ventricular izquierdo, derecho, hepatomegalia, viene con fiebre y distrés respiratorio severo, saturando 90%.
En condiciones normales altura más de 95. ¿Cuál es el diagnóstico? Tiene esa placa. Cardiomegalia importante, flujo aumentado, infiltrado bilateral, subcrépitos. Febril, 39 grados centígrados. ¿Qué diagnóstico tiene? Insuficiencia cardíaca. ¿Qué clase funcional? 4. ¿Han escuchado que el niño está llorando, sentado, gritando, pidiendo auxilio? No, por lo menos buscando a su madre. No, está deprimido, está hipoactivo, está séptico el paciente. Y tiene un patrón respiratorio inadecuado. Si lo observan, lo ven, va a ser mayor hipoxemia, bradicardia sistólica y fallece. Son complicaciones de estos pacientes con CID con repercusiones hemodinámicas. Si no se corrigen, miren lo que puede pasar. Los diagnósticos, es importante, todos los cursos que han llevado, es importante hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico, consignar todos los datos positivos y negativos de importancia, y todo eso termina en una adecuada impresión diagnóstica. Si lo previo es erróneo, equivocado, la impresión diagnóstica también no será correcta. ¿Y cómo será el tratamiento entonces? Inadecuado. Y ante pacientes tan graves, los pacientes de los dos extremos de la vida, tercera edad y lactantes, son los más graves y más delicados. Peor si están desnutridos, infectados, peor aún si tienen cardiopatía importante, ¿no? Recuerdan, el 25% de las cardiopatías tienen importante repercusión hemodinámica. En esas condiciones, ¿podrá recibir vía oral? No. Está con mucho distrés. NPO, ¿qué posición? ICC clase 4, semisentada. Está desaturando. Tiene neumonía importante. Si solo fuera ICC, con saturación 90% es suficiente. Pero tiene neumonía severa. Se olvidan del ICC y mejoran la saturación a lo normal. ¿Cuánto es lo normal para esa edad? Más del 95%. Si no tiene buen patrón ventilatorio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entubarlo y ventilación mecánica. Si tienen un buen patrón y llora, se irrita, ¿qué hay que hacer? Sedarlo y luego le ponen en CPAP. ¿Qué hacemos con la fiebre? Si no le bajamos, va a convulsionar. Con ese distrés, más convulsiones, edema cerebral, falla ventilatoria, bradicardia, óbito. Tienen que bajar inmediatamente la fiebre. Medio físico, paracetamol, metamizol. Si está chocado, no pueden emplear metamizol, ¿no? Primero tendrían que perfundirlo. Si lo dejamos en NPO, ¿lo podemos dejar horas en NPO? Un adulto, nosotros podemos resistir horas en NPO, pero un lactante toma leche cada 2 horas, cada 3 horas. Por tanto, si lo dejamos en NPO, en horas, ¿qué hace? Hipoglicemia, convulsiones, acidosis metabólica, terrible. Necesitan mantenimiento de sodio y potasio. Si no le damos sodio y potasio, mantenimiento, hacen hiponatremia y hipocalemia, porque se pierden estos electrolitos por el riñón que es inmaduro. Le ponemos, por tanto, dextrosa con buen BIG y electrolitos de mantenimiento. ¿Cuánto de volumen le pasamos por la dextrosa? Lo normal en cantidad de leche, lo que requiere en condiciones normales. Si tiene 3 meses, 4 o 5 meses, ¿cuánto de leche mínimo debe de recibir? ¿Alguna idea? Mínimo es 150 cc kilo día. Mínimo, si puede recibir más, mejor. Pero en esta condición, ¿le damos? Obviamente no. Está en NPO. Pero ¿cuánto de dextrosa le damos? ¿Los 150 cc kilo día? Es lo mismo la leche por vía oral que el endovenoso que va directo a corazón y pulmón. Obviamente no.
tenemos que restringir. ¿A cuánto restringimos? Más o menos la mitad. 70, 80 cc kilo día endovenoso. Algunos dan un poquito más, 90, 100. La mayoría de los centros especializados, si está muy sobrehidratado, 70, 80 cc kilo día. Volumen total endovenoso. Si tiene neumonía, ¿qué hacemos? Hemograma, velocidad PCR, lo cultivamos e inmediatamente iniciamos tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Lo más pronto posible. Amigo, ¿algún comentario? ¿Quisieras hacer algún comentario? Me refiero a ti. El captopril, ¿para qué servía? ¿Qué baja? La poscarga. ¿Cuándo le damos? ¿Al comienzo? ¿Está en NPO? No, cuando mejore ya esté con su leche y nos llegue la creatinina y el potasio. Si no hay hipercalemia importante, azoemia, puede recibir captopril. Espironolactona, que también es un diurético ahorrador de potasio. Al comienzo, obviamente no. Si no mejora y le hacemos una eco, vemos un CID grande y tiene sepsis y hay depresión miocárdica por la sepsis, ¿qué podemos agregarle? Inotrópico positivo, dobutamina, dosis bajitas, 5 microgramos kilo por minuto. Y una vez estabilizado, lo más pronto posible, ¿qué se debe de hacer? Nutrirlo. ¿Cuál es la única forma que permite nutrir a estos pacientes en forma adecuada? Darle una buena cantidad de aporte calórico, proteínas y que me permita aumentar el peso todos los días en forma adecuada. ¿Qué método es? Arriba a la derecha. Nutrición enteral con sonda siliconada, fórmula hipercalórica, idealmente leche materna fortificada, o si no, complementar con fórmulas maternizadas hipercalóricas, con módulos calóricos. ¿Cuánto de volumen? ¿Restringimos la fórmula? No. Solo este método nos permite dar buena cantidad de volumen sin descompensación hemodinámica, sin agravar el distrés respiratorio, la insuficiencia en la red. Es un ejemplo que lo ponemos en la práctica. Se calcula el volumen y los cc por hora o microgotas por minuto, ¿no? Con buen PIG. Abajo, 70-80 cc kilo día. La referencia mundial para el manejo de estos pacientes. Cualquier otro comentario o manejo que no tenga relación con NICOS, la referencia mundial en el manejo de cuidados intensivos del cardiópata infantil, no es adecuado. Todos conocen a NICOS, todos conocen la medicina basada en evidencia y por tanto eso es lo que les enseñamos, ¿no? Si solo tuvierais ese clase funcional 4, ¿el oxígeno ayuda o empeora la insuficiencia cardíaca? Empeora. Pero si tienen neumonía, les dije, tienen que llevar la saturación a lo normal. ¿Por qué? Por el oxígeno que hace vasoconstricción arteriolar sistémica, por tanto aumenta la poscarga. Y en la ICC la poscarga está aumentada. ¿Y qué me baja? Resistencia vascular pulmonar, o sea, la presión del ventrículo derecho me baja, me aumenta la presión del ventrículo izquierdo. Y si tiene CID grande, ¿qué pasa con el shunt? Aumenta de izquierda a derecha, hiperflujo pulmonar mayor, sobrecarga mayor y CC. El CPAP, si tiene un buen patrón respiratorio, buena fuerza, lo ceden y lo colocan en el CPAP. ¿Qué significa CPAP? Ventilación mecánica
espontánea no invasiva. El paciente tiene que tener un buen patrón. Si está agotado, ¿sirve? No sirve, hay que intubarlo y ponerle ventilación mecánica y presión positiva al final de la expiración. Habíamos referido que nadie en el mundo restringe el volumen de la leche, la fórmula en lactantes, aunque tengan insuficiencia cardíaca, aunque tengan neumonía. Una vez estabilizado, se inicia la nutrición enteral continua 24 horas, no 20 horas. Todo eso se sabe de estudios prospectivos que se llevaron a cabo el año 1982, el 86, 90, Schwab es el más conocido, está en todas las guías y en los libros, inclusive actualizados de estos años. ¿Qué hizo Schwab? A pacientes con cardiopatías congénitas, inclusive complejas, los dividió en 3 grupos. Los pacientes que estaban lactantes con ICC, desnutridos, en UCI, hospitalizados, los dividió en 3 grupos. Al primer grupo, vía oral a libre demanda. ¿Qué fórmula? Hipercalórica. 0.9 de densidad calórica. Más densidad calórica que la leche materna. Al segundo grupo, 12 horas oral a libre demanda, más 12 horas infusión continua. Y al tercer grupo, infusión continua 24 horas. ¿Qué grupo mejoró en forma significativa a lo largo de esos 5 meses? Todos los parámetros, el aporte de calorías, peso, talla, pliegues, perímetros. ¿Qué grupo? Infusión continua a las 24 horas. ¿Cuánto de fórmula empleó? ¿Cuánto? Lean, por favor. 165 cc kilo día de fórmula. Eso es restricción de volumen para un paciente con ICC que está en UCI intermedios. ¿Eso es restricción de volumen? No, no restringe. ¿Cuánto fue el aporte mínimo que les administró? 150 kilocalorías kilo día. Para uno normal, les dije, era 100, 110. O sea, les dio un buen aporte calórico y el único método que funcionó, infusión continua. Algunos de ellos, lean, se sobrehidrató, se empeoró la ICC. ¿Algunos de ellos? Ninguno. Todos mejoraron. Todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe esto y aplica esto. El que no aplique esto no es medicina basada en evidencia y hace algo terrible. Entonces la ICC, si no se restringe el volumen de la leche. Para eso están los diuréticos, ¿no? Para eso se idearon los diuréticos. Se maneja y se previene la ICC. El estudio de Schwab, publicado en el Pediatrics, 1990, miren en forma significativa, ¿no? Infusión continua, medicina basada en evidencia. Después de Schwab no hay ningún otro estudio que se haya hecho prospectivo, no existe parecido, no sería ético. Infusión continua, 24 horas, 165 cc kilo día de fórmula hipercalórica. No se asoció al empeoramiento de ICC. Mejoraron todos los parámetros. ¿Qué nos dice el UpToDate del 2018? Lo mismo. No se restringe el aporte de leche en un lactante que tiene ICC por un CID que da repercusión, porque es contraproducente. ¿A qué conlleva? Desnutrición, inmunosupresión y peor evolución, peor pronóstico, mayor mortalidad. ¿Cómo se maneja la ICC? Con los diuréticos.
Si uno no quiere revisar toda la historia de la nutrición de la cardiopatía congénita, del manejo intensivo, por lo menos este up to date, en pocos minutos podemos tener una idea, ¿no? Una vez compensado al paciente, si ya no tiene infección, mejor nutrido. En todos los países, ¿qué es lo que hacen actualmente? Los hospitalizan si tienen un CID grande con repercusión. Si no hay infección, los nutren 1 o 2 semanas antes del procedimiento quirúrgico con infusión continua, fórmula hipercalórica. No esperan que se desnutra o le dé neumonías, sino lo cierran en forma temprana y precoz y evitan la evolución natural. Todo el mundo evoluciona. Ahora, si se trata de un CID, miren, trabecular, de la porción inferior, ¿qué tipo de alternativa tengo para cerrarlo? Cardiología intervencionista, cierre percutáneo con dispositivo. Este es un video. Lo vemos rapidito. Por vía femoral arterial ingresamos el catéter en forma retrógrada por la aorta. Ingresando el catéter, llegamos al defecto y liberamos el dispositivo. Solo CIBs trabeculares, no podemos hacer los otros CIBs, perimembranoso, de entrada-salida. Termina el procedimiento, pasa a la sala de observación, se le hace la ecografía, se toma una placa, se ve que no ha embolizado el dispositivo y al otro día sale de alta, rápido, sin mayores complicaciones. Tenemos otra alternativa. Si no se puede hacer esto, tenemos procedimientos híbridos. ¿En qué consiste? Toracotomía y a través de un catéter transventricular derecho se cierra el defecto. Se prueba el dispositivo. Se introduce el catéter, se llega a ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, se deja el extremo distal del dispositivo y luego el extremo proximal y permite el cierre del defecto. Procedimiento híbrido con ecografía transesofágica intraoperatoria. No hay defecto residual. Si no podemos hacer estos procedimientos y el CIB es significativo, tiene repercusión hemodinámica, pasamos a la opción quirúrgica tradicional. Procedimiento paliativo, si se trata de un CIB enorme, CIBs múltiples, tipo peso suizo, no lo podemos corregir en forma inmediata. ¿Qué hacemos? Banding de la pulmonar o cerclaje de la pulmonar y al año cirugía correctora. Si no se trata de eso, con circulación extracorpórea, con parada cardíaca, se cierra el defecto con un parche de dragón y hay que
que tener cuidado si es perimembranoso o de entrada de no lesionar el haz de His, porque puede terminar con bloqueo completo. Si el paciente tiene Eisenmenger, ¿lo podemos corregir, cerrar el defecto? Está contraindicado, porque ellos sobreviven a través de el shunt derecha-izquierda que mantiene gasto cardíaco, porque el flujo pulmonar está severamente obstruido, disminuido. ¿Qué opción tiene? Trasplante corazón-pulmón, en teoría, porque en la práctica es muy difícil. La segunda cardiopatia congénita, más frecuente, CIA, usualmente no da repercusión hemodinámica en la pediatría. Si es grande, puede dar en forma tardía insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, arritmias. El más frecuente es el CIA ostium secundum. Hasta en el 70% de los casos. Como el ventrículo derecho maneja presión, maneja volumen a baja presión, como hay shunt de izquierda a derecha a través de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y ventrículo derecho, no le ocasiona mayor problema. Lo acomoda y lo lleva a pulmón. Eso produce sobrecarga de cavidades derechas, hiperflujo pulmonar. Cavidades izquierdas son pequeñas. El paciente es acianótico, usualmente asintomático en la edad pediátrica. Los hallazgos típicos al examen: soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar con segundo ruido desdoblado fijo, impulso ventricular derecho, satura normal, no hay hepatomegalias. Con eso hacen fácil el diagnóstico de CIA. Lo tienen que referir, aunque no tenga ningún síntoma, porque si es grande, a partir de los 20 a 30 años se complica. El EKG, ¿qué nos evidencia? Eje a la derecha y en B1 R's altas, crecimiento de cavidades derechas. La placa, la punta levantada, redondeada, la pulmonar dilatada y flujo hasta la periferia. Les había mencionado, hay que diagnosticar estos pacientes aunque no tengan molestias, porque pueden hacer complicaciones en forma tardía, ¿no? No hay que confiarse. Pueden hacer embolismo paradójico. Si a uno de estos pacientes le ponen una vía periférica para hidratarlo si tuviera deshidratación severa, gastroenterocolitis, y no tienen cuidado y le pasan una vía, basta que el niño haga esfuerzo valsalva, aumenta la presión de la aurícula derecha y la burbuja pasa al lado izquierdo y a nivel sistémico y puede hacer un ACV isquémico, embólico. Hay que evitar esto, ¿no? La ecografía confirma el diagnóstico shunt de izquierda-derecha con dilatación de cavidades izquierdas. Son diferentes videos, si desean los pueden ver ustedes con calma. El más frecuente es ostium secundum. Si tiene buenos bordes y es ostium secundum, tenemos una opción para cerrarlo. ¿Qué opción? Cardiología intervencionista. ¿En qué consiste? Poner un catéter con un dispositivo por vía venosa femoral, se lleva a aurícula derecha, aurícula izquierda, se libera el dispositivo, el extremo distal y luego el proximal.
se toma una placa, ecografía, de no haber complicaciones, embolización del dispositivo, ni problemas en el absceso con el catéter, o sea, hematomas, al día siguiente sale de alta. Lo ideal. Si no se puede cerrar con cardiología intervencionista, tenemos el procedimiento convencional, quirúrgico. Los otros tipos de defecto, mediano a grande, de la parte superior, tipo seno venoso, o de la parte inferior, osteoprimos, no se pueden cerrar con este procedimiento, sino con cirugía convencional. PCA es la segunda o tercera cardiopatía más frecuente. Si el paciente es recién nacido a término y no se cierra el defecto pasado 3 días o 72 horas, estamos hablando de PCA, malformación congénita. ¿Se cerrará espontáneamente pasados los 3 días si es recién nacido a término? No, porque es malformación. No va a responder al oxígeno, no se va a contraer, no va a ser constricción de ductos. Si es a término. Si fuera prematuro, ¿es malformación? No. Si es asintomático, una vez que madure se va a cerrar espontáneamente el ductus del prematuro y no es malformación. ¿Dónde se encuentra el PCA? Comunica la aorta descendente con el tronco de la pulmonar. Por tanto, el shunt es de izquierda a derecha, sisto-diastólico, porque en los dos tiempos hay mayor presión en la arteria aorta que en la pulmonar. Por tanto, el soplo será sistodiastólico en maquinaria, vapor de agua. El segundo ruido enmascarado. Si el PCA es importante, es grande, ¿dará repercusión hemodinámica? Sí, igual que el CID. Todo lo que hablamos del CID se aplica para un PCA grande. El soplo es continuo en maquinaria, vapor de agua. Segundo ruido, ¿se escucha? No, está enmascarado, porque en ese sitio el soplo es más intenso. ¿Qué cavidad se dilata? ¿Qué cavidad tiene sobrecarga de volumen? Vean el electro. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Dilata tronco, ramas pulmonares, hiperflujo pulmonar, mayor retorno de las venas pulmonares, crecimiento de cavidades izquierdas. Pulso amplio, célebre, saltón grande, asianótico. La ecografía confirma el diagnóstico. Shunt de izquierda a derecha, de la aorta descendente hacia la pulmonar, en rojo, asianótico. Dilatación de cavidades izquierdas, la punta del corazón hacia abajo y hacia afuera, la pulmonar dilatada o cóncava o convexa. Convexa o dilatada, y flujo hasta la periferia o ápices. Tenemos que diferenciar, dijimos, si el recién nacido es a término o prematuro. Si es a término, malformación, no se va a cerrar. Si es prematuro, si es asintomático, se va a cerrar espontáneamente. Pero ¿qué pasa con los prematuros de muy bajo peso, de menos de 1 kilo, de menos de 28 semanas, que hacen membrana hialina, lo entuban, le ponen surfactante, lo colocan a ventilación mecánica invasiva y al tercer día aumentan los parámetros, suenan todas las alarmas. Lo examinan, taquipnea, diaforesis, polipiraje, desaturación, hepatomegalia marcada, no sopla la mayoría. Le toman una placa, cardiomegalia, pulmón blanco. ¿Qué hace el neonatólogo? Desesperado llama al cardiólogo. Le tomamos una eco y ¿qué encontramos? Un PCA enorme, grande del prematuro, más de 3 milímetros. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que cierre espontáneamente, que madure 1 mes, 2 meses en el ventilador?
emergencia médica quirúrgica. Si no lo saco del ventilador, daña al pulmón, displasia broncopulmonar. ¿Qué más? Neumonías asociadas al ventilador, Klebsiella, Pseudomonas, hongos. ¿Qué más? Enterocolitis necrotizante, hemorragia cerebral, retinopatía del prematuro, terrible, mayor mortalidad. Entonces hay que cerrar lo más pronto el ductus. ¿Cómo lo cerramos? Médicamente. ¿Qué se utiliza? AINES. Primero se utilizó indometacina endovenosa. Mucha asociación con isquemia mesentérica y renal. 84-85% de éxito de cierre si lo utilizan en forma precoz. Precoz significa tercer día, cuarto día del nacimiento, antes de los 10 días. Se ensayó luego con ibuprofeno endovenoso. Igual, el mismo porcentaje de éxito, pero menos isquemia renal y mesentérica. Por tanto, hoy en día se prefiere ibuprofeno endovenoso. Hace pocos años se ha ensayado paracetamol, que también inhibe la ciclooxigenasa y por tanto disminuye la producción de prostaglandinas. El mismo porcentaje de éxito, menos efectos indeseables. ¿Se ha aceptado a nivel mundial? No, pero algunos centros lo utilizan como en institución. Si no responde al manejo médico, ¿qué debemos de hacer? Cirugía. Toracotomía se liga el ductus, disminuye la cardiomegalia, la congestión, la hepatomegalia, bajan los parámetros, sacamos al prematuro del ventilador y evitamos las complicaciones asociadas. Si es un recién nacido a término y es un ductus pequeñito, esperamos a los 6 meses y con cardiología intervencionista lo podemos cerrar con coils espirales. Si es más grande, con dispositivos parecidos a los que se utilizan para el cierre de CIA. Pocas palabras para coartación de aorta. Es más o menos la quinta cardiopatía congénita más frecuente. Hay dos tipos, una prenatal, preductal o del neonato, y la otra, lo que antes se llamaba postductal, tipo adulto. Es importante diferenciarlas. Todas las cardiopatías que sean neonatales significan mucha repercusión hemodinámica, insuficiencia cardíaca, modo y mortalidad incrementada. ¿Cómo debutan? Con insuficiencia cardíaca en forma temprana, dentro de la primera semana de vida. Cianosis diferencial, el hemicuerpo izquierdo es cianótico. Antes del ductus está estrecho la aorta, por tanto el shunt es derecha-izquierda, por eso tiene cianosis diferencial en el hemicuerpo izquierdo. Como es un recién nacido, el corazón es inmaduro y está completamente casi obstruido antes del ductus, ¿qué pasa con el corazón? Claudica, se dilata y falla la bomba. Se asemeja a una cardiomiopatía dilatada. Es una emergencia médica quirúrgica. ¿Cómo me doy cuenta? Insuficiencia cardíaca severa, cianosis diferencial, hepatomegalia, cardiomegalia y pulsos disminuidos en miembros inferiores. Tienen que derivar inmediatamente al paciente. Si le ponen oxígeno, cierra el ductus y se muere. Manejo médico intensivo y quirúrgico a brevedad posible. Coartación tipo adulto se instala en forma más insidiosa, no da falla cardíaca neonatal, da hipertensión arterial en miembros superiores y pulsos disminuidos. Fácil de hacer el diagnóstico, lo tienen que derivar, le hacemos la ecografía, electroplaca, confirmamos el diagnóstico y lo resolvemos, ya sea con cardiología intervencionista o lo ideal, si es primario, lo ideal es con cirugía, porque con dilatación hay mucho riesgo de romper la
aorta descendente, aneurismas y recoartación. La ecografía típica de coartación de aorta. ¿Dónde se produce? A nivel de la aorta descendente, después de la subclavia, izquierda, aorta descendente. Esta zona se llama istmo de la aorta. El análisis a nivel de la obstrucción, mixtura de colores, ¿qué significa? Mayor velocidad, ubica las obstrucciones. ¿Alguna pregunta de las asianóticas? Para pasar rápidamente.